¿Qué es eclesia? Diga conmigo, convocatoria. ¿Cuándo se utiliza este concepto a la luz de la historia, no solamente de la palabra de Dios, sino a la luz de la historia? Nada más y nada menos que 600 años antes de Cristo. La eclesia es un llamado, una convocatoria, una plenaria para tomar decisiones a favor del pueblo. En otras palabras, los senadores y quizás en la antigua Grecia, los diputados y todas las personas que gobernaban en el arte del buen gobierno, que significa política, dentro del propósito y el plan de Dios. Dios diseña al hombre con ese objetivo. Diga conmigo, gobernar bien. Cuando Dios crea al hombre, dice la palabra que Dios le dijo al ser humano o a Adán que administrase, labrase bien la tierra. Ahora, Adán lo estaba haciendo bien porque tenía una relación continua o directa con Dios. Pero una vez que Adán peca y Eva peca, ya comenzó la H por delante de la iglesia. Porque comenzó el humano a regir, a gobernar fuera de la dirección y el propósito de Dios. Y allí es donde sucede el problema. Ahora, dígale al hermano que tienes a tu lado, tú eres iglesia. ¿Por qué eres iglesia? Porque has sido convocado, has sido llamado. ¿Con qué objetivo has sido llamado? ¿Con qué objetivo has sido convocado? Diga conmigo, para gobernar, dirigir, saber tomar decisiones. Ahora, esas decisiones, esa dirección, ese gobierno debe ser bajo la dirección del Espíritu Santo para que pueda ser correcto. Mientras que no está Dios dirigiendo tus decisiones, hay una H por delante. Es decir, cualquiera lo dice, está mal. Claro que está mal, porque nuestra razón de ser debe ser Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, te voy a decir qué no es la iglesia. La iglesia no es una casa. Es decir, la iglesia son las personas. Esto es el templo. ¿Cuándo es iglesia? Cuando todos estamos aquí, congregados. Ahí somos iglesia. Nunca diga voy para la iglesia, porque la iglesia es usted. Usted ha sido convocado. ¿Qué no es una iglesia? Un centro comercial, por ejemplo, no cumple con el propósito. Aunque haya muchas personas, aunque asista mucha gente a un centro comercial, la razón o el objetivo es muy diferente a lo que Dios te convocó a ti aquí. Recuerda, fuimos convocados para dirigir, saber tomar direcciones, saber gobernar. ¿Gobernar qué? Diga conmigo, mi hogar, mis hijos, mi tiempo, mi entorno, mi barrio, mi ciudad. Ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia no es ser un ente totalmente aislado de las circunstancias que están sucediendo en nuestro entorno. Nos fuimos llamados para ser indiferentes ante la gran problemática de nuestra nación. Nos fuimos llamados para ser indiferentes ante las circunstancias difíciles de nuestro barrio. Nos fuimos llamados para tirarnos de la vista gorda ante los problemas que está pasando nuestra familia. Si nosotros vemos que nuestro objetivo fue llegar a este lugar, fuimos llamados, fuimos convocados para saber tomar dirección, para saber tomar una buena administración de parte de Dios bajo su revelación. Entonces tendríamos que nosotros entender nuestro objetivo, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a lograr, cuál es el destino como tal, por qué fuimos llamados, qué Dios vio en nosotros. Hay algo interesante y es cuando confundimos la religión con lo que realmente somos. Y usted me dirá, pastor, pues yo pertenezco a una religión, pero resulta que la palabra me enseña principios totalmente ajenos al concepto de lo que la iglesia tradicional o la iglesia común ha incubado en la mente de muchas personas. Ves conmigo en esta maravillosa hora,
en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso que sigue: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Cuando Jesús llama o convoca a sus discípulos, Jesús quiere saber la razón, o quiere saber si sus discípulos están claros del por qué están ahí. Si la iglesia no sabe por qué es iglesia, entonces está desenfocada. Yo debo saber por qué soy iglesia. Yo debo saber por qué soy cristiano. Ahora, la pregunta en esta hora es: cuando compararon a Jesús con Juan el Bautista, ¿era malo? ¿Juan el Bautista era algún referente negativo? Pero la pregunta, ¿por qué las personas comparaban a Jesús con Juan? ¿Y por qué no veían a Jesús como lo que realmente era? Cientos y miles de religiones en el mundo, todas se basan supuestamente en la palabra de Dios. Muchas personas veían a Jesús no como Jesús, sino como Juan. Otros lo veían como Elías. Cientos de religiones tratan de acercarse a Dios, pero se acercan bajo sus propios conceptos, se acercan bajo sus propias conclusiones. Ese no es la iglesia. La iglesia no puede acercarse a Dios bajo sus propios principios. En otras palabras, cuando una persona en la iglesia tradicional peca o hace lo que tenga que hacer, llega donde el sacerdote y el sacerdote le dice: bueno, 3 Ave Marías, 4 Padre Nuestro y está usted listo, eche para adelante. No, la Biblia no me enseña eso. ¿Qué me dice la Biblia referente a eso? Debe haber en mí algo que me haga consciente de mi error y me haga sentir con el deseo de ser transformado, de cambiar. En otras palabras, de arrepentirme, que es el Espíritu Santo de Dios. Si no siento el deseo de arrepentirme, siento remordimiento, como la persona que tiene la debilidad de la cervecita o del cigarrillo o la promiscuidad o lo que sea, y cada vez que accede a ello siente remordimiento. No lo vuelvo a hacer más, no lo vuelvo a hacer más, ya no lo hago más. Pero cuando vuelve y lo hace, siente remordimiento y al ratico ya, es una locura. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Es cambiar de camino. Diga conmigo: cambiar de camino. Las religiones supuestamente quieren hacer las cosas, pero según sus propios parámetros, no lo que Dios nos dice de manera real, sino que muchas religiones adaptan los textos bíblicos a su parecer, bajo sus argumentos. La iglesia tradicional, por ejemplo, adoran imágenes. Muchos de ellos ahorita dicen que no es adorar, sino es como respetar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 dice: no adorarás, ni honrarás, ni te inclinarás a nada creado según tu imagen o según tu forma de pensar, que esté en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. No harás imágenes, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Dice Dios: porque yo soy fuerte y celoso. Si Dios me dice algo en la palabra y yo no lo hago porque yo creo o yo pienso, la pregunta ¿es correcto o es incorrecto? ¿Es correcto o es incorrecto? Es incorrecto. Porque no me puedo mover como yo creo, tengo que moverme como Dios me dice. Entonces ya esa es una iglesia con H adelante. Es incorrecto, porque está el hombre primando sobre las decisiones que Dios mismo ha plasmado.
Entonces el hombre dice, no me interesa lo que Dios dice, yo hago lo que yo creo. Por ejemplo, hay una secta conocida como los Pentecostal Unidos. Pentecostales Unidos nace año 1947. Se desprende de la iglesia Asambleas de Dios. En un campamento un hombre predicó y en medio del mensaje él expresa y dice que tuvo una revelación donde Dios le mostró su nombre, y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es el mismo. Y por lo tanto, todo lo que se había hecho anteriormente, tanto bautismo como formas de pensar, estaban errados porque es uno solo. Y por lo tanto, lo que dice Mateo 28, donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, eso es un error. Vamos a bautizar otra vez, pero en el nombre de Jesús. O sea, contradiciendo lo que Dios dice. Te pregunto, ¿es correcto o es incorrecto? Los escritos de Elena de White, Alfred Rutherford, mormones, testigos de Jehová. Por ejemplo, en este caso los testigos de Jehová tienen su propia traducción bíblica, lo cual carece de muchos contextos y muchos textos bíblicos. ¿Cómo sé yo que está la mano del hombre sobre lo que Dios realmente quiere? Cuando estoy leyendo un texto bíblico y digo, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, lo voy a quitar. Eso es lo que hacen muchas religiones. Y no es lo que Dios realmente nos demanda. Ahora, aquí viene algo interesante. Y dice la palabra que cuando todos ellos estaban explicando la forma en cómo las personas veían a Jesús, ahora Jesús le hace una pregunta a los que él convocó. Mira lo que Jesús primero pregunta: ¿qué dice la gente de mí? Ahora Jesús le dice: ¿qué dicen ustedes? Verso que sigue. Y les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? La respuesta es la siguiente: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Alguien dirá: pastor, pero si eso ya lo sabemos. Sí, pero en ese momento, cuando miles de años atrás la nación de Israel se había fundamentado, se había fortalecido en los mandamientos, en lo que Moisés había enseñado, en la cultura de la Torá, cuando el mismo Moisés decía ojo por ojo, diente por diente. Ahora viene un hombre nuevo, extraño, que quién sabe dónde salió, yo creo que ese es el carpintero, el hijo de José, y dice: no, con que Moisés dijo eso, pero yo te digo ahora que si te den una mejilla, pongas la otra. Este está loco, diría mucha gente. Y de hecho así lo miraron a Jesús. Jesús dijo: con que Moisés dijo que aquella mujer que habría sido sorprendida en adulterio debiese ser apedreada, ahora yo digo que aquel hombre que la desea en su corazón ya pecó. La gente dice: pero si miles de años nos están enseñando, ahora viene a enseñarnos algo diferente. Es decir, existía de una u otra manera dudas en cuanto a la doctrina de Jesús, pero la forma en cómo Pedro se expresa con fe y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la certeza de a quién estoy siguiendo. Es saber que si soy iglesia, fui llamado no por cualquiera, fui llamado con un propósito, con un destino. No fui llamado para tocar las palmas e irme para mi casa igual. No fui llamado para venir a un lugar solamente a sentarme y luego llegar a la casa y decir: vengo de la iglesia, porque no es así. Somos iglesia nosotros. Y la respuesta de Jesús es: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ¿qué? Mira, ¿por qué eres iglesia? Te pregunto, iglesia, ¿por qué eres iglesia? ¿Por qué eres iglesia? Fuiste convocado ¿a qué? A gobernar, a dirigir, a tomar excelentes decisiones. Pero esas decisiones, ese gobierno debe basarse bajo ¿qué? Diga conmigo: revelación de Dios.
Si no, no somos iglesia. ¿En qué consiste ser iglesia si no puedo saber tomar las mejores decisiones? Entonces, para tú tomar las mejores decisiones necesitas ¿qué? Revelación de Dios. Que Dios te dirija. Es la diferencia entre una simple asamblea, que es ahí donde Jesús entra y le da significado a la iglesia. Jesús dice, pero si la asamblea se reúne para tocar temas administrativos, políticos y se enfocan solamente en las necesidades básicas y necesarias del hombre, eso no es el propósito del Padre solamente, sino que esas decisiones trasciendan en el mundo espiritual. Ahora Jesús dice, esta es mi iglesia, lo que quiero es esto. No quiero que solamente se enfoquen en lo material. No quiero que solamente se reúnan para tocar temas políticos bajo el mismo concepto erróneo de iglesia con H delante. No quiero eso, es lo que dice Jesús. Por eso es que Jesús ahora le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso que sigue. Y yo también te digo, tú eres Pedro, o sea, piedrita, que significa Pedro, y sobre esta roca, no está diciendo sobre esa roca, Él está diciendo sobre esta roca, o sea, sobre mi verdad, sobre lo que yo he enseñado a ustedes, sobre el principio que les he hablado, porque Jesús vino a mostrarnos la verdad, la vida, vino a darle sentido a todo, vino a darle una interpretación a los mandamientos de Moisés, vino a darnos un sentido como iglesia, como seres humanos. Y Jesús, bajo ese argumento, bajo esa dimensión, bajo ese propósito, Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, bajo este principio ustedes se van a reunir con un propósito no solamente material, sino también espiritual. Es lo que Jesús está enseñando. Pero de manera literal, la iglesia tradicional ha tomado este texto, y cuando lo toma de manera literal, surge la pregunta: ¿cómo Dios iba a depositar su iglesia sobre una sola persona humana? No tiene sentido, porque Dios es un Dios de unidad. Dice la palabra, mejor son dos que uno. Dice la palabra en el Salmo 123, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. La iglesia es una convocatoria, no es una persona, somos todos. Por eso usted no puede ser iglesia cuando no se congrega. Nadie dijo amén. Porque el objetivo de la iglesia es congregarse. Eso es lo que significa eclesia, congregarme, ir, atender al llamado. Mientras que no me congrego, no soy iglesia, no estoy atendiendo al llamado. Soy un creyente nada más. Creo. Ay, pastor, pero ya con creer ya está bueno. Pero es que la Biblia dice que Satanás y los demonios creen también y tiemblan. Al menos Satanás y los demonios tiemblan. Hay gente que en la iglesia ni tiembla, no siente ni frío. Pero el propósito de Dios, cuando Jesús le da esta palabra a Pedro, le dice: sobre esta razón ustedes han sido llamados para dimensionar no sobre lo terrenal solamente, sino sobre los principios que el mismo Jesús ya había enseñado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si tu hermano está caído, levántale. Dijo Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, dejándole medio muerto. Pasó cerca el camino un sumo sacerdote y no lo miró. Pasó un levita, tampoco lo miró, pero un samaritano lo levantó, lo abrazó. Este es el principio de la iglesia. No es ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Estos son los principios que Jesús enseñó, y sobre esa base Él hizo la convocatoria. Amén. Dile al que tienes a tu lado: tenemos un propósito como iglesia. Podríamos decir entonces que el origen de la iglesia en el sentido espiritual se basa en este principio aquí. Mateo capítulo 28 verso 19. Dice Jesús, mire esto: ¿por qué somos iglesias? ¿O por qué somos iglesia?
Hemos sido llamados, hemos sido convocados para tomar las mejores decisiones, para ser buenos administradores. Eso los hemos enseñado aquí en la iglesia Shalom. Pero para usted identificarse como iglesia, tiene que leer, conocer y aplicar esta razón que Jesús mismo nos enseñó. Por lo tanto, ¿y hacer qué? Si usted no es discípulo, no es iglesia. Te lo voy a volver a repetir. Si usted no es discípulo, no es iglesia. ¿Por qué? Porque el discípulo siempre está recibiendo formación. Y si usted no se forma, ¿cómo Dios te va a revelar algo? Cuando nosotros somos formados, estamos preparados siempre a la luz de la palabra de Dios. Cuando usted no se forma, usted anda buscando los textos bíblicos en YouTube para pelear con los testigos de Jehová. Y medio se sabe 3 textos bíblicos, bueno, ahora sí, se siente y voy a esperar el primer testigo de Jehová que venga. Y viene el primer testigo de Jehová y te hace 4 preguntas. Espérate, déjame busco en YouTube. Así no funciona la iglesia. Eso no es iglesia. La iglesia está, como lo dice Timoteo, enteramente preparada para toda buena obra. Diga conmigo, fui llamado para ser formado como discípulo. ¿Cómo conocían la gente a Jesús? ¿Cómo le llamaban a Jesús? Maestro. ¿Por qué le llamaban maestro? ¿Y por qué Jesús enseñaba? Porque mucha gente tristemente vive verdaderamente engañados. Y por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Dice la palabra, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Cómo yo soy iglesia? Cuando yo me bautizo. ¿Por qué me tengo que bautizar? Porque Jesús mismo lo mandó. Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Nos dice la palabra en Hechos 2, 42. Mi propósito como iglesia, o el propósito suyo como iglesia, es este: perseverar. Diga conmigo, perseverar. Dios no es un Dios de gente que hoy sí, mañana no. El apóstol Pablo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Como iglesia yo tengo que mantener mi asistencia sagrada. Porque si no, no soy iglesia. No estoy correspondiendo al llamado. Ahora, ¿por qué venimos acá? Dice la Biblia que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo y oramos al Padre, Dios ha de responder. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 123 nos dice, o el Salmo 133, el 33 nos dice, alegraos, oh justos en Jehová, en la congregación de los santos, hermosa es la alabanza. Porque Dios le encanta cuando su pueblo se junta. ¿Para qué Dios le gusta que su pueblo se junte? El Salmo 133 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es como el buen óleo, dice la palabra, porque allí envía Jehová ¿qué? Bendición. Esto es iglesia. Cuando nosotros entendemos quién es el hermano que está al lado. Mire, en la iglesia hay todo tipo de personas, pero esta es iglesia. ¿Te imaginas que todo el cuerpo fuera ojo? ¿O todo el cuerpo fueran manos? En la iglesia, como siempre lo hemos dicho, está el hermano efusivo, está el hermano aburrido. ¿Sabe cuáles son esos hermanos aburridos, verdad? Que vienen a la iglesia, aleluya, qué gozo, un grito de júbilo. Ese es el hermano aburrido. Está en la iglesia, pero es iglesia. Él es así. ¿Tú te imaginas que todos fueran aburridos? Oh, mano. Está el hermano que, mejor dicho, eso danza hasta los cumpleaños. Ese es otro tipo de persona que está en la iglesia.
Está la persona que en la iglesia es tímido, que no quiere ni saluda, le da pena saludar. Se sale corriendo. Hermano, venga, de un testimonio. No. Está el otro que le tienen que quitar el micrófono. Venga para acá, hermano, déme el micrófono. Esa es la iglesia. Está la persona que está luchando con sus debilidades. El que de vez en cuando se fuma un cigarro. El que de vez en cuando le da la sed mala. Sí, esa es la iglesia. Está el que todavía siente deseos por la mujer del prójimo y le mete el ojo. Y llega a la iglesia y mete ojo. Se escucha horrible, pero fue llamado por Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Cada día ser procesados y transformados. Para eso es que usted viene a la iglesia. Entonces, sucede que la gente delicada también está en la iglesia. ¿Y sabes qué hace Dios? Le pone un aguijón al lado. Porque esa es iglesia. Mira, en la iglesia, aún en este lugar, hay gente que pelea la silla, hermano. Yo me sorprendo porque yo digo, wow. Y hay gente que dice, pastor, esa es mi silla. Y sí, ¿por qué? Esa es mía. Y yo llegué y vi a alguien ahí y yo mejor me regresé porque me cogió mi silla. Y no mostré el culto porque tenía mi silla. Hay gente, esa es iglesia. Hay gente que no le gusta que los saluden. Hay otros que saludan bastante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender a mi hermano, ayudarlo, crecer, leer la palabra para tratar de guiarlo, no juzgarlo. En la iglesia hay personas que vienen tatuados de principio a fin. Hay otros, por ejemplo, yo de cosa tengo unos lunares en el cuerpo. Pero el hecho que yo venga así, que no tenga tatuajes, no puedo señalar al que lo tiene. Porque cada uno de nosotros fuimos llamados con un propósito. Y es que Dios va procesándonos. Dios nos va ayudando. Ese es el trabajo de la iglesia, dejarse procesar por Dios. Pero para eso hay que perseverar en la doctrina, perseverar en la asistencia, perseverar en el conocimiento, en la palabra. Hay gente que me ha preguntado, pastor, ¿el tatuaje es malo? Hay gente que me ha preguntado eso. El verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Porque ese es el trabajo de la iglesia. Mantener la palabra de Dios para que Dios haga lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 1 verso 22 y leemos el 23. La naturaleza de la iglesia. Escuche bien esto. Este pasaje es poderoso. Este Jesús, dice la palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Dile que tienes a tu lado, te la dio a ti. Ahora, si tú no sabes gobernar, si tú no sabes dirigir, ¿será que entonces Dios te puede dar algo? Por eso necesitamos ser iglesia. Ahora, fíjate que hay algo, y esta palabra siento en Dios decirla. Dios desea que nosotros entendamos este principio. Hay gente que todavía no está preparada para cosas grandes. Y Dios ha tenido que sostenerlo con lo mínimo por su misericordia. Porque la persona no ha anhelado crecer, no ha anhelado disponerse a cambiar, no ha anhelado. Entonces Dios dice, bueno, ahí te voy a tener. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para eso Dios te llamó. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos dijo, tú vas a ser iglesia. Tú vas a dirigir tu familia. Tú vas a hacer las cosas bien. Dale un aplauso al Señor fuerte en esta mañana. 1 Corintios capítulo 12 verso 27. 1 Corintios capítulo 12 verso 27. Dice la palabra:
Vosotros pues sois el cuerpo. Diga conmigo, yo soy el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Apóstoles. Pero el ángel o el apóstol o la gente que Dios usa se distingue por un principio, dos principios fundamentales. El primero es amor. El segundo es humildad. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis. Primero tenemos que tener amor. Y lo segundo, Jesús dijo, no he venido a ser servido. He venido a servir. La gente de Dios se conoce por su humildad y por su amor. Si no tiene amor, dice la Biblia, nada es. Y si no tiene humildad, perdió el año. Dios dice en su palabra que Él mira de lejos al altivo. Y la iglesia tiene que entender este principio. Ahora, dice la palabra, maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí de la palabra? ¿Cuántos les gusta enseñar la palabra? Poquito. Los maestros tienen un desafío grande y es comer buena palabra. Los que hacen milagros, Dios mío, mira, maestros que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan y los que administran, los que tienen don de lengua, o sea, todas estas personas hacen parte de la iglesia. Hechos 2:43 y 44. Dice la palabra, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. ¿Se ha preguntado usted por qué no hay los mismos milagros que hace tiempo atrás? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿en quién crees tú? ¿En el hombre o en Dios? Entonces cuando vengas a una iglesia, cuando vengas al templo como iglesia que eres, ven expectante de que Dios va a hacer algo en tu vida. No es el hombre. No es el hombre que va a hacer el milagro, es Dios. Por eso tú cierras tus ojos, alzas tus manos, porque Dios va a hacer el milagro. Ahora, eso no quiere decir que no traigamos hombres de Dios a este lugar. Lo vamos a hacer. Pero no pongas tu mirada sobre el hombre. No pongas tu mirada, ay, ahora sí voy porque es invitado. Ay, Dios mío. No hagas eso. Y dice la palabra, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos y tenían en común algunas cosas. Gloria a Dios, estamos leyendo, verso que sigue. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Iba bien, pastor. Iba bien, pastor. ¿Cómo así que tengo que vender mis propiedades? No. Te digo algo. Cuando tú conoces la verdad, escúchame bien esto. Tú sabes, y esto es una revelación de Dios. Cuando tú te metes tanto con Dios, cuando tú te metes en la presencia de Dios, cuando tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, tú sabes que Dios es dueño de todas las cosas. Y tú solamente eres un administrador. Por lo tanto, tú no peleas con Dios y que, ¿sí será que el diezmo es de Dios? ¿O es para el pastor? ¿Sí será que la ofrenda? No, yo no creo. O sea, no, es una revelación. Como Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo. Cuando usted y yo nos metemos en la palabra de Dios, nos metemos en la oración, sabemos cómo funciona la iglesia. Y podría durar toda la mañana hablándote del área financiera, de cómo funciona la iglesia según lo que Jesús mismo enseñó, según lo que el mismo Pablo enseñó, según lo que el mismo Moisés, Abraham, todos los hombres de Dios, David enseñó. Porque así funciona la iglesia. ¿Y sabes qué es? Cuando nosotros tenemos en común todas las cosas materiales, es porque hemos entendido ese principio que un día Job expresó y dijo, Jehová dio y Él quitó. He conocido gente que todo lo tenían y todo lo perdieron. Como también gente que no tenía nada y de pronto todo lo tienen. Ese es Dios. Ponte de pie en esta mañana, amada iglesia.